Continuamos en Viajar, es un placer, estamos encantados de recibir una semana más aquí con nosotros a Juliana del Latte. Buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? Buonasera, Come va buonasera. tutto? ¿Cómo va tutto? Ahora estamos ya con los motores a 100. Sí, ya ha pasado Sí, comienzo febrero, a febrero, tal mediados y cual. ya, marzo por delante, empieza la primavera, un Sí, poco claro, de claro. objetivo. Estás viendo un poco los objetivos para poder llegar antes del verano y cumplir lo que está más o menos en el programa y luego después lo que llega hasta final de año. Se anima un poco todo. Has ritornato Sí. d'Italia, ¿no? Has vuelto de Milano. Sí, sí, he vuelto de Milano. He ido al Congreso de Identità Golose, que por tercera vez este año lo hacía en contemporánea con el Milano Wine Festival. Sí. Y bueno, los organizadores han, digamos, preparado esta nueva fórmula de hacer un congreso dedicado a la cocina, a la alta cocina, cocina de autor, y al mismo tiempo el Milano Wine Festival propone una selección de vinos de productores artesanos con unas peculiaridades que normalmente no son tan fáciles de encontrar en el mercado. Te veo mejor, has vuelto de Milano y te veo mejor. Sí, Sí, bueno, tienes pues una cara será fresca, joven, la, lozana. la linfa de la tierra, puede ser. Golose no tiene nada que ver con el tema de los dulces y los postres, ¿no? Es gastronomía en general, has dicho. No, tiene también que ver, bueno, goloso es el gourmand, es la persona realmente amante de la comida, de la cocina, de todo lo que es. Y también una parte del congreso se dedica a los dulces, a la A las pastelería, golosinas. a todo lo que es digamos, la artesanía también de la cocina de dulce. Y el del vino, pues evidentemente es una representación de todos los grandes vinos italianos que están presentes. Bueno, vienen precisamente, se seleccionan con mucho esmero y cada año tratan de proponer y de alternar artesanos o productores interesantes. Por ejemplo, bueno, yo he descubierto un productor de un vino que hace, por ejemplo, 6.000 botellas. Este vino se llama Ucelut, que es Véneto, de la región del norte. Véneto, sí. Y se llama así por la uva, ¿no? Que, bueno, quiere decir pájaro, ¿no? Sí, sí, Pajarito. en catalán es ocellet. Usellet, pues eso, porque prácticamente son uvas que se dejan madurar al margen de los bosques Sí. y como tardan en recogerlas, pues hacen un poco más dulces y precisamente los vienen a pájaros comérselas. sí, las comen y se les agrada muchísimo. Ya. Y con esto, pues le han dado este nombre identificativo Sí. de ese tipo de Uccelli, ¿no? viñedo. Que pájaro Hay, en por ejemplo, italiano es... aquí solamente 4 productores. O Ya. sea, que son por eso identidades también de vino muy, muy peculiares. Luego, por ejemplo, en el Congreso en sí se han tratado muchísimos temas, aparte de la participación de grandes chefs conocidos a nivel mundial. Ha habido una participación de chefs provenientes, por ejemplo, de Brasil, Sí. de Perú, también había de Tailandia, precisamente para dar una apertura a nivel internacional de otras formas de hacer alta cocina. Sí. Y ha sido muy interesante como, por ejemplo, ver el utilizo de la mandioca, la tapioca, la Claro, quinoa productos que no son en los tan platos. habituales aquí en No la son dieta productos mediterránea. habituales, ni mucho menos en la dieta mediterránea, aunque, digamos, últimamente por un deseo de salud, de mejorar la salud, también se empieza a preparar alguna receta donde hay quinoa y para los veganos, por ejemplo, de cara a controlar un poco el tema de la salud. Y con eso focalizamos un poco los puntos más importantes. El papel del chef, sea el chef de autor, como también yo diría todos los que se dedican a cocinar para los demás, implicados en cuidar de la salud del cliente. Hoy día aún es más importante, sobre todo cuando vamos a comer fuera, sobre todo que nos transmitan esa sensación de que están cuidando de nosotros, que nos lleven también en una dimensión de relax. Sí. También se ha hablado también de este tema.
de la identidad y de la gran aportación del camarero, del La enólogo, presentación. la identidad de la sala. Porque si no, pues uno prácticamente se quedaría en su casa, pero la atmósfera que tú encuentras Sí, en hay el que restaurante crear. es muy importante. Y a nivel de grandes chefs, se ha llegado incluso a decir que casi el porcentaje, si queremos reducirlo en un porcentaje, el 57% lo hace la Cocina. identidad de sala, ¿no? Ah, ¿y Y el el resto 43? la cocina, o el chef, o sea, Ya. lo que se sirve. Sí, sí. Eso para remarcar la importancia precisamente de la atmósfera. O sea, Sí. un plato que puede ser una obra de arte, si Luego, no si está está mal bien servido, presentado, presentado. en una atmósfera relajante donde prácticamente tú tienes esa Sí, sensación sí, de disfrutar, que te crea una emoción, claro. prácticamente te lo puede estropear. Claro, es la gran diferencia entre camareros y transportadores de platos, ¿eh? El camarero tiene que Claro. saber cómo se hacen un poco los platos, aconsejar los mismos platos y tal. Y eso en muchos lugares, por desgracia, se ha perdido. Y simplemente, pues, Sí, tú pides una cosa, se van a la cocina, lo sí, buscan y tal. sí. Y claro, un restaurante tiene que tener, pues, glamour, tiene que tener un poco de ceremonia, etcétera, etcétera, que Sí. solo pasa en los grandes restaurantes, claro. Sí, sí, sí. Además, se ha un poco hablado también de esa invasión de camareros que provienen la mayoría de países de Latinoamérica, de México, de Ecuador, etcétera. También un poco lo que ha pasado en el gran cambio de los navíos de Cruceros, de claro, cruceros, claro. ¿no? Que hasta hace 80 años el servicio, mencionando el Titanic, pues era lo más importante. 80 e incluso, había centenares de y- camareros. incluso 40 y 30, lo que ha perdido es en los últimos 15 o 20 años, que la cosa ha Ha ido a bajado de más, una ha ido a manera. más, ha ido a más y no hay ninguna preparación. Entonces el sector hotelero, sea que en Italia, pero también en Sí, España, sí, en lo todas mismo, partes, en todas partes. vive esa carencia enorme. Entonces también a lo mejor vas a una pizzería o a una trattoria italiana y te encuentras con un camarero que incluso no entiende lo que tú estás pidiendo del plato, una Sí, sí, explicación de un está plato y todo está esto. clarísimo. Incluso a veces vas a cenas de estas multitudinarias y tal y le preguntas qué hay para cenar y ni lo sabe. Ni lo Y sabe. solo tiene que saber dos cosas. Oiga, Claro. mire, hay, no sé, salmón con no sé qué y ternera, pues ni saben eso. Ni Y, saben y eso. estamos hablando de, Sí, sí. de cenar en un sitio. Es que son transportadores de platos simplemente. Por eso yo creo que es muy importante tener una conciencia, seguir con esa conciencia de mejorar el servicio en cualquier nivel y sobre todo cuidar también el producto. Porque otro tema que también se ha hecho hincapié es un poco la dificultad de encontrar productos de calidad cada vez más. Ya. Por un tema, claro, entre la crisis, los costes, los gastos de gestión, y la restauración está sufriendo muchísimo en estos últimos años, porque equilibrar el balance, los gastos con la calidad del plato realmente Claro, hay que hacer menús baratos, económicos, han puede bajado costar. muchos y tal, y esto Puede se costar. resiente de alguna manera Claro. la calidad del Entonces, producto. una fórmula, una solución que creo yo también que es buena, es recurrir a los productos de proximidad, Sí. a los agricultores de proximidad, que además de cuidar de la frescura del producto y también pues puedes incluso ir a ver cómo lo hacen. Ahorras costes de transporte, Ahorras, claro, costes de es transporte. más ecológico, Ayudas la economía de tu local, propio país, claro. la economía local, y al final pues garantizas también una calidad en el plato. Es el kilómetro cero, el famoso kilómetro cero sí. que ya lleva años, pero ese kilómetro cero también sería importante ampliarlo, o sea, que fuera una educación alimentaria un poco de todos. Ya, que hubiese una conciencia de que esto es bueno para todo el mundo. Y a nivel de medios es muy importante también dar a conocer cuáles son los productores, los productos, incluso cómo se hacen, porque también hay muchos engaños. Hemos estado hablando en otros programas Sí. En fin... Muchas veces la gente se traslada también de la ciudad a comprar directamente al productor, ¿no? Exacto. Ha habido el Gastón Acurrio, por ejemplo, de Perú, que ha hecho la presentación de unos platos magníficos con la quinoa y productos de Perú, donde ha hecho hincapié, por ejemplo, en la ciudad de Lima, Sí. que vive 100% de los agricultores, de la producción de los agricultores de los alrededores.
Y aunque haya una gran diferencia de modus vivendi de los ciudadanos con los agricultores, la importancia del producto, la importancia de valorar y respetar a esta gente que se sacrifica, pero produce un producto de calidad. A mí hace mucho tiempo que no voy por Lima, pero recuerdo que uno de los restaurantes más famosos, conocidos que había, era el Costa Verde. A mí no me gustan los buffets, pero era famoso porque era el buffet más grande y variado del mundo. En el récord Guinness Italia habían 100 platos distintos y algunos de ellos eran buenas langostas. O sea que de alguna manera era un buffet de nivel, no era barato, pero realmente habían unas cremas de langosta y bueno, los ceviches típicos, etcétera. Exacto. No sé si ahora estará abierto o no, pero era uno de los lugares que siempre que pasaba por Lima, pues una paradita en el Costa Verde había que hacer. Luego hay las 13 Monedas, bueno, hay diferentes restaurantes, ¿no? Pero este era un auténtico referente. Oye, ¿era congreso única y exclusivamente o era también demostración, feria, un poco de todo, una cosa mixta? Participaban productores artesanos. Por ejemplo, he encontrado un producto muy curioso que realmente no sabía, una mermelada hecha de un cactus de la península del Salento, que sería la Puglia. Sí. Es un cactus de color rojo, no el cactus, digamos, el fruto, el higo, ¿no? Ya, lo llamáis higo chumbo. Higo chumbo aquí sí. Exacto, el higo chumbo. Sí. Rojo, completamente rojo, casi violeta diría, y una mermelada que esta señora, por ejemplo, consigue hacer. Me ha llamado muchísimo la atención porque también para aplicaciones de pastelería, no solo a comer pan con mermelada, por ejemplo, un producto muy particular. Y luego resaltar, por ejemplo, la producción de charcutería también italiana, que aparte del jamón, el prosciutto di Parma y todo esto, también tiene productos peculiares, por ejemplo, un salami hecho con carne de caballo. Ya. De potro, caballo, potro más. Potro, sí, caballo, pues, bueno, digamos, no vamos a entrar exactamente en la edad del animal, no. pero la variedad de la carne, ¿no? Y entonces, claro, productores que apoyan una excelencia del producto. Y luego, pues, ha habido clases de cocina para el público también, podían también incluso hacer degustaciones, y eso, pues, ha sido realmente muy completo, porque también, aparte, digamos, de los grandes chefs, que también en Italia tenemos el MasterChef. Sí, ya, claro, está en todas partes, ¿no? Con algunos, claro, ya que son estrellas casi de cine y casi son intocables. ¿Sí? Todo ha sido bastante, digamos, al alcance también del público. Oye, cuando vas a Italia, ¿no hablas tú o qué? ¿Cómo que no hablo? No, porque te veo con muchas ganas de hablar. A mí me encanta, ¿eh? Yo creo que me cuesta mucho hablar contigo y has venido a contar muchísimas cosas y me parece muy bien, ¿no? Y además los oyentes también lo agradecen porque esa musicalidad del castellano hablado con acento italiano pues tiene una gracia especial, ¿no? Pero me gusta porque llevamos 13 minutos hablando y sigues contando cosas, me parece muy bien. Pues creo que es una buena ocasión para sobre todo rematar aquellos puntos importantes que son interesantes para España, para Italia, para cualquier, o sea, el mundo de la restauración, lo que en un congreso de alta cocina se puede destacar, se puede reflexionar y luego cada uno puede extrapolar indicaciones útiles para su propio mundo. Entonces son puntos interesantes. O sea, también ha habido un producto español. Sí, mira, ha venido el Quique da Costa del restaurante Denia. O sea, era el único español, pero también él ha tenido, bueno, presencia y protagonismo. Claro, lleva 10 años estos congresos. Entonces allí ha pasado el Ferran Adrià, han pasado los hermanos Rocas, ha pasado l'Arzac, el Arzac, han pasado muchos chefs españoles. Este año ha habido solamente una participación, pero bueno, digamos que en el ámbito del crecimiento del Congreso, la cocina española se ha quedado con el representante. Y había un producto interesante que viene de España, el agua de mar, que prácticamente es muy buena para cocinar. Ya. Hacer platos lleva la sal de puesta, pescado. Lleva la sal puesta. Es un producto español. Quiero decir que son cosas que en unos congresos así es interesante también fijarse que no solamente hay un abanico de productos italianos, sino que, bueno, mira, también los españoles alguna cosa también se mueve. Muchas gracias, Juliana, y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Viajar es un placer, volvemos de inmediato.